Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva entrevista en El Mostrador, y hoy nos acompaña el constituyente César Valenzuela del Colectivo Socialista para conversar de lo que ha pasado, pero en especial de lo que viene durante estos días, que van a ser muy relevantes en la Convención Constitucional, que ha hecho un trabajo en tiempo récord para aprobar el Reglamento General de la Convención. Muchas gracias, César, por acompañarnos. Sabemos que estás en una residencia sanitaria a propósito del contagio de COVID, así que muchas gracias por acceder a esta entrevista. Gracias, Nicola, a ustedes por invitarme. Bueno, César, partamos por tu estado de salud, porque es muy relevante también lo que pasó. Bueno, tuvo consecuencia obviamente la convención de tener que reacomodar las sesiones. ¿Cómo has estado tú respecto de tu contagio? Tú das bastante información también en redes sociales respecto de aquello que te diagnosticaron también con la variante Delta. ¿Cómo está tu situación actual? ¿Cómo te has sentido también? Sí, mira, la verdad es que yo no he tenido mayores problemas de salud. Afortunadamente esto ha sido no más que un resfrío al comienzo, pero no con grandes síntomas, la verdad. Así que lo más difícil en este tema ha sido el tema del encierro. Y la verdad es que sí, yo he publicado un par de cosas en redes sociales porque malintencionadamente hay personas que han señalado de que, por ejemplo, comillas, que yo no era bueno para usar la mascarilla, cosas que son absolutamente falsas, entonces me interesaba ir entregando información certera. Esto, lamentablemente, la pandemia todavía no está controlada y aunque uno tenga mucho cuidado, la posibilidad del contagio existe y creo que eso fue lo que nos ocurrió a nosotros. Así que hay que vacunarse, que eso es muy importante. Yo creo que si este tema no pasó para más, en mi caso fue justamente porque me vacuné, porque tenía mi esquema de vacunación completo. Así que a no bajar la guardia, yo creo que ese es el llamado. Además, César, esta situación permitió poner en marcha algunos mecanismos, por ejemplo, esta aplicación con las votaciones, o sea, también permitió toda esta situación que obviamente no es muy positiva, pero poner a prueba algunos mecanismos que permiten finalmente que la convención también siga funcionando a pesar de estos inconvenientes, porque obviamente, tú le decías, estamos en plena pandemia y por lo tanto estas cosas pueden suceder y pueden seguir pasando. Sí, mira, yo creo que efectivamente los protocolos, por lo menos internos de la convención, funcionaron bien. De inmediato la mesa tomó la situación, se me hizo que yo hiciera un registro de los contactos estrechos, se aislaron inmediatamente. El colectivo socialista completo, los 17 que somos, de inmediato nos autoimpusimos la tarea de aislarnos. Las aplicaciones funcionaron bien, los problemas que hemos tenido han sido problemas de conexión de los lugares donde estamos, pero no de las plataformas. Entonces, la mesa, el secretario, la verdad que han jugado un rol súper importante y la convención yo creo que está en condiciones de poder continuar su trabajo con todas estas situaciones que pueden volver a ocurrir. César, bueno, revisemos algunas cosas que pasaron en los últimos días, en especial uno que fue el que generó mayor atención, que fue la aprobación de los 2/3, que era algo que estaba generando también algo de tensión en la discusión. Había una intención de algunos grupos de constituyentes de modificar este quórum y eso finalmente no ocurrió. ¿Cómo evalúas tú este resultado? ¿Qué tanto también puede ayudar finalmente a la convención de aquí en adelante que se ratifique este quórum? ¿Cómo lo ves tú en general en cuánto puede aportar, digamos, a lo que viene? Mire, yo creo que este era un tema que constantemente estaba torpedeando, estaba incomodando a la Convención Constitucional y yo creo que es bueno que se haya zanjado por fin. Eh, Hay algunos que están de acuerdo con los 2/3, otros que no están de acuerdo con los 2/3. Yo en esta materia la verdad es que tengo una interpretación distinta a lo que ocurrió. Y yo creo que estoy convencido que nosotros no teníamos facultades para modificar ese quórum. Por lo tanto, la votación de la semana pasada no era si yo estaba a favor o en contra de los 2/3, sino que efectivamente un número importante de convencionales lo que votamos fue en atención a si teníamos o no facultades de modificar esos 2/3, y no los tenemos. Sin perjuicio de eso, la votación de la semana pasada lo que reflejó también es que en un ánimo mayoritario, los convencionales acordaron de que efectivamente ese es el quórum que nos tiene que regir y por lo tanto el tema se cerró a mi juicio. Y eso es una buena manera porque finalmente este tema también fue resuelto desde la propia convención más allá de la norma constitucional que yo sí creo que es obligatorio para nosotros. Ujú. Aquí hubo algunas críticas, César, de algunos constituyentes. Por ejemplo, la constituyente Tania Madariaga en su momento dice que
es claro que los creadores del acuerdo del 15 de noviembre solo ven una transformación en la medida de lo posible. Eso dice que de alguna forma da cuenta esta votación de refrendar, digamos, los 2/3. ¿Cómo ve esa crítica, que no es la única crítica que hay de algunos constituyentes que promovían modificarlo? Es que, mire, lo que pasa es que yo creo de que es engañoso ese tipo de crítica, porque yo vuelvo a insistir en el punto. Nosotros podríamos haber aprobado un quórum distinto. Lo que ocurre es que ese quórum no hubiese sido posible de aplicar en la convención porque constitucionalmente nosotros tenemos fijado un quórum ya establecido. Entonces, la verdad que era bien inoficioso el argumento y yo creo que finalmente lo que se convirtió el debate de los 2/3 es más bien un debate simbólico, pero que la verdad que sustrato práctico tiene poco, porque no tenemos facultades para modificar eso. Y además, perdóneme, pero también aquí han intentado poner el tema de los 2/3 como si esto fuera una especie de valor en sí mismo. A mi juicio no lo es un quórum. Hay distintos procesos constituyentes que también han tenido quórum de 2/3 para aprobar sus normas constitucionales, y eso no es bueno ni malo, son quórum simplemente. Ahora, tampoco el tema de los 3/5 resolvía el tema de poder automáticamente imponer posiciones. Yo creo que la ciudadanía fue extremadamente sabia en términos de que a nadie le dio grandes mayorías suficientes como para poder imponerse. Al contrario, la fragmentación política y social que hay al interior de la convención, que si uno lo relaciona también con los estudios de opinión, justamente lo que las personas quieren es que nos pongamos de acuerdo, en que seamos capaces de ponernos de acuerdo. Y desde esa perspectiva yo la verdad no le doy mucho valor agregado a las críticas que creen que el tema de los 2/3 es un tema de principio. No, yo no lo veo así. César, a propósito de los 2/3, también se abrió una puerta que era finalmente dar luz verde a los plebiscitos dirimente, plebiscitos intermedios. Eso todavía se tiene que ratificar, entiendo, en la votación del reglamento de participación, pero había ya una crítica de algunos constituyentes, entre ellos Marcela Cubillos, que ha tenido una postura bastante dura con varios temas dentro de la discusión, que decía que de qué servía aprobar los 2/3 si se iba a aprobar también esta situación de los plebiscitos dirimente, que a su juicio era, de alguna manera, volver a pasar por encima de este quórum de los 2/3. ¿Comparte esa crítica? ¿Cómo lo ve? ¿Hay una intencionalidad, usted cree, por parte de Chile Vamos? Algunos decían que había una intencionalidad de reinstalar un debate que ya se había zanjado. Sí, mire, es que yo creo que justamente el tema de los 2/3, de los plebiscitos, creo que para lado y lado lamentablemente han cumplido la misma función, que es tratar de generar un lío, de inventar o de maximizar un problema que en la realidad no es tal. Y lo mismo ocurre con el tema de los plebiscitos dirimentes. No es que cada norma que sea rechazada eventualmente pueda ser plebiscitada, eso no es así, hay una serie de requisitos que deben cumplir esas normas. ¿Y cuál es el problema de que eso pase? Porque sabe usted que el tema de los plebiscitos dirimentes, a diferencia de lo que ocurrió con el debate de los 2/3, la propuesta que viene de la Comisión de Reglamento, de la Comisión, perdón, de Participación Ciudadana, señala expresamente de que esto requiere una serie de modificaciones legales y constitucionales que permitan efectivamente la realización de los plebiscitos. Por lo tanto, a mí no me complica, por el contrario, creo que es un valor si hay una norma que ha sido rechazada en dos oportunidades, pero que ha alcanzado quórum de votación importante, que sea la ciudadanía finalmente la que decida si se incorpora o no a la Constitución. No le veo el problema, no le veo el drama, no veo cómo eso obstaculiza el trabajo de la Convención. Yo creo que la verdad que ahí por parte de la derecha más dura, no de toda la derecha, hay que ser categórico en eso, la verdad es que hay un temor, hay un pavor a saber cuál es, o a que en definitiva la ciudadanía manifieste su posición mayoritaria. Y eso lamentablemente hoy día no podemos esconder la cabeza como avestruz porque los tiempos no están para eso. A propósito de la derecha, bueno, han interpuesto y han levantado varios recursos durante el último tiempo a propósito de varios temas, recursos que tienen que ver con, por ejemplo, reserva de constitucionalidad sobre algunas normas que fueron aprobadas durante los últimos días, advierten también la posibilidad de acudir a la Corte Suprema, acudieron en algún momento a la Corte de Apelaciones, a pesar de que advertían varios que probablemente no iban a tener buenos resultados en ese punto. Sin embargo, han levantado, como decía, distintos recursos por normas que se han aprobado, etcétera. ¿Cómo ves esa actitud por parte de Chile Vamos, de algunos constituyentes que han tratado de reclamar varios puntos que se han aprobado dentro de la convención?
Bueno, mire, la verdad es que creo que los resultados judiciales han sido claros y no son más que saludos a la bandera, bien testimoniales a mi juicio, a la galería de un determinado sector que por lo demás es súper minoritario hoy día en nuestro país. Entonces, no, la verdad que lo veo poco oficioso. Yo, si fuera ello, no estaría perdiendo el tiempo en este tipo de situaciones, porque la verdad es que no hay ninguna actuación de la Convención Constitucional hasta el momento que derechamente, en forma manifiesta, haya generado una desobediencia a la normativa vigente. Eso no es efectivo. Y por eso justamente que los tribunales han ido resolviendo en esa línea. Entonces yo creo que, por el contrario, lo que yo invitaría a ese sector es que tratara de integrarse más al trabajo de la convención, de que fuera parte, de que sus ideas son perfectamente válidas y que también tienen el derecho a ser escuchadas y a ser discutidas. Y también yo creo que aquí es un llamado para el mundo mayoritario, que estamos en esa convención de que tampoco debemos caer en ese juego, de que por el contrario, nuestra posición mayoritaria nos obliga a tomar también una posición de liderazgo y tratar de convocar a la mayor cantidad de voluntades para sacar la tarea adelante. Justamente la regla de los dos tercios es lo que nos invita a eso, entonces no sacamos nada con estar en peleas que son inoficiosas, que no conducen a nada y por el contrario, los que tenemos mayoría tenemos que también tener el liderazgo suficiente para convocar a todos a la construcción de esta nueva constitución. No sé si comparte también una afirmación que hizo hace algunos días el vicepresidente Jaime Baza, que decía que los extremos, no lo dijo textual así, pero que los extremos iban prácticamente aislando solos, porque finalmente iban a primar la búsqueda de los acuerdos. ¿Coincide en esa mirada también? Sí, yo creo que sí. La verdad es que el extremo no es patrimonio ni solo de la izquierda ni solo de la derecha. Yo creo que también va muy de la mano con un proceso inicial, que es natural de que los ánimos estén más crispados. Pero creo que justamente lo que se va a ir imponiendo es la razonabilidad, que finalmente es lo que ocurrió también con el trabajo de las comisiones temáticas, que cuando se empieza a trabajar y tú ya tienes un equipo de trabajo, se empieza a romper el hielo, se empiezan a generar acuerdos y finalmente una parte importante de la norma hoy día reglamentarias fueron aprobadas por grandes mayorías, que fueron transversales, porque es propio yo creo también de las dinámicas humanas que se vayan rompiendo estos hielos, de que se vaya conversando y en ese sentido el trabajo de las comisiones es tremendamente importante. Yo creo que finalmente vamos a llegar a un muy buen acuerdo que va a beneficiar a todos los chilenos y las chilenas. César, hablemos de lo que viene, porque efectivamente uno de los temas va a ser la instalación de las comisiones ya permanentes, que van a ver los temas de fondo. ¿Cómo ve esa preparación? ¿En qué comisión también interesaría estar? ¿Y cuáles van a ser los temas, a su juicio, que van a ser más complejos quizás de conversar en los reglamentos que todavía faltan aprobar? Bueno, mire, varias cosas respecto al tema de trabajo de comisiones. Yo lo primero que quisiera decir es que yo no era partidario de este modelo de trabajo de comisiones. Yo fui autor y levanté una propuesta que la verdad no tuvo éxito, pero que buscaba justamente que no fuéramos los constituyentes participantes de una sola comisión, sino que pudiésemos participar en dos comisiones. Porque uno de los problemas del trabajo de comisiones, tal como está planteado, es que se forman verdaderos estancos. Cada uno trabaja en su propia comisión y pierde un poco la perspectiva de lo que ocurre en el resto. Y el proceso constitucional esencialmente requiere tener una mirada integral de lo que está ocurriendo. Pero bueno, desde esa perspectiva entonces, hoy día el trabajo de comisiones creo que la primera gran barrera que va a tener que pasar es justamente de tener la capacidad de generar instancias de coordinación entre las comisiones que no permitan que se generen estos estancos. Yo tengo todo el interés, todavía no está resuelto, pero de participar en la Comisión de Derechos Fundamentales, y creo que ahí la verdad es que no me imagino que haya mucha discusión respecto al reconocimiento de determinados derechos sociales, sino que también lo que necesitamos es buscar mecanismos que hagan que estos derechos sean exigibles, que sean garantizados. Y para eso, evidentemente, no basta solo el trabajo de la Comisión de Derechos Fundamentales, sino que ineludiblemente hay que vincularse con otras comisiones que van a estar a cargo de la redacción de otras partes de la Constitución. Para terminar, César, ¿cuál cree que ha sido y cuál cree que va a ser el rol del colectivo socialista en la búsqueda de los acuerdos? Bueno, mire, yo creo que nosotros ahí cumplimos un rol que es bien importante, que nos hemos autoimpuesto y que creo que también se nos ha valorado,
en términos de que ahora, más que nunca, iniciamos una nueva etapa. Se acabó el proceso de instalación, por fin ya entramos en tierra derecha a la discusión de los temas de fondo y eso requiere metodologías de trabajo, niveles de acuerdo distintos. Y para eso lo que nos hemos propuesto como colectivo socialista es estar a disposición de esa tarea, generar una propuesta en defensa de las personas comunes, de los chilenos y chilenas comunes, que beneficia a las personas comunes, y para eso buscar los acuerdos y los apoyos necesarios para poder finalmente aprobar esas normas constitucionales. Porque no sacamos nada con escribir grandes textos grandilocuentes, que generen mucha expectativa, pero que finalmente no vayan a ser aprobados. Aquí esencialmente tenemos una tarea política de poder articularnos en torno a conseguir las mayorías suficientes. Ujú. César, muchísimas gracias por esta entrevista. Esperamos que termine muy bien su cuarentena y que pueda reincorporarse también lo más pronto posible al trabajo, porque sabemos también que después viene un trabajo territorial que es importante y donde obviamente todos los constituyentes también quieren estar presentes en los territorios correspondientes para aquello. Así que muchas gracias por la entrevista y vamos a estar muy atentas y atentos a lo que ocurre en la convención. Muchas gracias, Nicole. Mucho cariño.